Candela, Freddy. Hoy es miércoles, Freddy, y tú estás en órbita porque tú eres el primer astronauta nicaragüense. Y aquí tenemos, no te ríes, Freddy siempre está en órbita. El hombre está en órbita. Y aquí tenemos a Carlos Heredero, el popular astrónomo, acompañado de Cristín. ¿Y qué? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Te gustó eso que Freddy está en órbita? Sí, la presentación completa me gustó. Sí, todo, Freddy es un tipo orbital. Qué bien, qué bien. Bueno, gracias por la invitación, como siempre. Antes que todo, voy a invitar a todos los amigos que nos escuchan, si tienen un chance, si están usando un radio portátil, a asomarse a ver la luna, que está prácticamente en cuarto creciente. Y de lo más bonita que está ahí arriba en el cielo, en la parte más alta del cielo. Fácilmente observable desde un balcón, un patio, desde la calle. Si está en el auto manejando, por favor no deje de prestar atención al auto. Bueno, hay muchas noticias, hay bastantes cosas interesantes. La semana pasada, recuerda si me hicieron una pregunta sobre el helio, el gas que es mucho más ligero que el aire, que cuando te lo tragas, yo estoy loco por hacer ese experimento, ¿sabes? ¿Dónde podemos hacerlo aquí? Pues vamos a traer un globito y hacemos el programa entero. Hacemos un globo hacemos el programa entero. Entero no va a podemos vamos a probarlo un día, podemos hacerlo aquí en vivo. Va a ser muy divertido, por lo menos. Bien, no hay nada en contra de la ley de la FCC de que yo haga un programa chupando helio. De que creo que no, hasta ahora creo que no. Lo que va a terminar mareado, me imagino. Bueno, por suerte yo me he pasado mi vida mareado. ¿Sabes cuántos golpes me dieron a mí cuando yo era joven? Bueno, me imagino, unos cuantos, ¿no? Pero sí, sería interesante. El helio es un gas inerte. O sea, no provoca no reacciona con nada, no te provoca daño. De hecho, los buceadores de gran profundidad, una de los gases que usan es una mezcla de helio. Es una mezcla con helio. Con oxígeno, ¿no? Oxígeno con helio. Y el helio se usa para muchas cosas. Te voy a dar un dato curioso del helio. Bueno, tú no tienes un iPhone. No, yo tampoco. El teléfono que yo tengo es de los tiempos de Star Trek, Beam Me Up Scotty, eso que se abre. Okay. Bueno, para los que tienen un iPhone, pueden buscar un artículo de internet que el título básicamente es Mi iPhone es alérgico al helio. O sea, eso se descubre en un hospital donde estaban reparando una máquina, las máquinas de MRI, ¿cómo se llama? De observar el cuerpo por dentro, llevan helio. Y entonces, en el proceso de reparar la máquina, se fuga un poco del helio. Y el hombre no se da cuenta, pero al poco rato comienza a ver que su teléfono, el iPhone, comienza a tener problemas. Y deja de trabajar. Y otras personas del hospital que tenían iPhone también comienzan a quejarse del mismo problema, de que el teléfono les dejaba de trabajar. Y entonces comenzaron a buscar un montón de causas hasta que el hombre encontró, es un artículo muy interesante, porque el hombre encuentra que hay una pequeña pieza que llevan todos los teléfonos actualmente. Bueno, tienen muchas cosas, tienen muchos sensores. Hay uno que es el acelerómetro, hay giroscopios. Los giroscopios anteriormente eran una cosa enorme, era una rueda de metal que gira, muy pesada, y con sensores para determinar cuando se trata de desviar de su posición original. Actualmente los giroscopios, es digno de verse las fotos de un giroscopio microscópico, es una cosita con unas laminitas que oscilan, es como un integrado, una pastillita pequeñita, una cosa increíble. No tienen la sensibilidad ni la exactitud que tiene un giroscopio profesional, pero sí te sirven para usarlo para montones de aplicaciones en el teléfono. Sí. Y tienen también, tienen el acelerómetro, el giroscopio, tienen el GPS, por supuesto, todo lo que es la parte de Wi-Fi, tienen un montón de cosas. Tienen algunos sensores de presión, tienen sensores de temperatura, son un montón de cosas. Pero, si mal no recuerdo, en el caso del reloj principal del sistema, hay una advertencia sobre el integrado principal del reloj.
de que bajo ciertas circunstancias, gases como el helio, que tuvieran... el helio tiene una característica muy curiosa, que es un gas, además de ser muy ligero, él penetra muy fácilmente por cualquier ranurita, mucho más fácil que cualquier otro gas. Es muy escurridizo, se fuga, cualquier pequeña rajadura, una cosita mínima, un huequito mínimo, por ahí se escapa. ¿Okay? Y entonces se descubre que lo que estaba sucediendo es que los relojes de estos teléfonos, en ese integrado pequeño les estaba entrando el helio y los volvía loco y sacaba de funcionamiento el teléfono por varios días. Entonces, la historia, la moraleja de la historia es, si sabes que va a haber una fuga de helio, trata de proteger tu teléfono si tienes un iPhone, porque te vas a pasar unos cuantos días sin teléfono. ¿Okay? Sobre todo si trabajas en hospitales o si andas, no se te ocurra coger el iPhone y meterlo o ponerlo cerquita de un globo de fiesta, que se esté desinflando, por ejemplo, y cosas por el estilo, porque te puede pasar lo mismo. ¿Okay? Básicamente el helio es un gas más ligero que el aire. Es un gas, como es inerte, es mucho más seguro. Los dirigibles, aquellos famosos Zeppelin y otro tipo de dirigibles, se llenaban casi siempre con hidrógeno, pero el gas hidrógeno es el más ligero que hay, pero es muy combustible, es muy peligroso. Y hubo varios accidentes. Me imagino que todos recordarán que hubo aquí, ¿cómo se llamaba? Que salió, lo narraron en vivo en la radio. Después me acuerdo el nombre del dirigible, que se incendió delante del Zeppelin. No, era un Zeppelin, pero tenía un nombre con un W, después me acuerdo. Pero bueno, básicamente, para prevenir ese tipo de problemas comenzaron a usar el helio, que es un gas que no es combustible, es inerte, es un poquito más pesado que el hidrógeno, pero te daba la garantía de no tener un accidente. Pero el helio tiene otro problema, que es que se escapa muy fácilmente. Entonces, aquí en la Tierra lo usamos para muchísimas aplicaciones, no solo para los globitos de las fiestas, que es muy curioso porque el globo flota y si lo suelta sale volando y toda esa historia. Pero, por ejemplo, los motores de los cohetes usan helio sobre todo para empujar el combustible, o sea, para mantener la presión en los tanques de combustible, ya que es un gas inerte. El helio se usa para experimentos, bueno, las maquinarias estas de hacer, ¿cómo es que? Ahora no me acuerdo, del MRI. Estas máquinas llevan temperaturas muy bajas y la única forma de enfriarlo adecuadamente es con gas helio. El acelerador de partículas, todos los aceleradores de partículas que hay en el mundo usan helio para enfriar. Es el gas que más baja permite tener la temperatura en un sistema de enfriamiento. El Hindenburg. El Hindenburg, exactamente. Esa es la palabra. Te lo enviaron. Me lo enviaron. Mira, no, esto es increíble. Esto es realimentación en vivo. Me gusta. Bueno, básicamente el helio es un gas muy útil, pero tenemos un problema. Es que como casi todo aquí en el planeta Tierra, aunque no lo parezca, hay un límite. O sea, la cantidad no es infinita, es finita. Y entonces se está hablando hace un tiempo, por eso me hicieron la pregunta la semana pasada, y yo lo había traído anteriormente en un programa, que la cantidad de helio que teníamos disponible en la Tierra para ser usada era limitada y cada vez se va reduciendo más. Entonces, este país, que una de las cosas que más me gusta de este país, lo previsorio que puede ser, desde los años 20 creó, por allá por Texas, si mal no recuerdo, un depósito especial para almacenar helio. O sea, el gobierno comenzó a comprar helio y lo estaba guardando porque sabían que tarde o temprano iba a haber una crisis del helio. En los años 60 eso se tomó mucho más en serio y se comenzó a comprar mayor cantidad y a guardarla bajo tierra, en un reservorio especial bajo tierra. Ahora bien, ya un poco después de eso salió una ley del gobierno de que estaban obligados, estas cosas que pasan en el Senado, los obligaron al gobierno a vender este helio que llevaban años guardando, a irlo vendiendo a valores inferiores a los del mercado. Y entonces esto frenó la producción de helio que había y la búsqueda de nuevos yacimientos y comenzó a gastar lo que el país había guardado. Llegó un momento que esto se detuvo, pero de todas formas las reservas de helio que tiene este país, si mal no recuerdo actualmente, creo que son como 5 veces la que necesitaría para un año, una cosa así, pero de todas formas son limitadas. El otro
Estados Unidos es el principal productor de helio. El otro reservorio grande creo que está por el Mar Rojo o el Mar Pérsico, y no se está explotando por lo que sé. Y eso se saca de... El helio se produce por reacciones nucleares, de decaimiento nuclear. Eso es un proceso sumamente lento. Pero lo tienes que minar. Tienes que extraerlo. O sea, el problema igual que se extrae, por ejemplo, un gas de... como el petróleo, por ejemplo. No puedo pensar de dónde viene el helio. El helio viene del centro de la Tierra. Viene de abajo de la Tierra. Abajo de la Tierra. Pero el problema es que el helio, como es un gas más ligero que el resto de los gases de la atmósfera, y se escapa por cualquier filtración que tenga, por cualquier rajadura que haya en el terreno, cada vez, en cuanto se escapa, comienza a subir y a subir y a subir y termina en el espacio. O sea, se pierde en el espacio. Entonces, la única forma de tener un yacimiento de helio confiable es que sea bien sellado, y eso hasta ahora sabemos que ocurre solamente en 2 o 3 lugares en el planeta. Uno es aquí en los Estados Unidos, el otro por allá por el Mar Pérsico, y se descubrió uno en África, en un país africano, no recuerdo cuál ahora. La cosa es que incluso para extraerlo es delicado, porque ya te digo, cualquier pequeña fisura que haya, una pequeña abertura por donde se escape, vas a perderlo sin remedio. Entonces, actualmente el tema del helio es delicado. No creo que vaya a llevar una guerra, pero sí los precios van a ir subiendo, y si no se descubre otro yacimiento importante, vamos a tener quizás en 50 años no vamos a tener más remedio que ir a hacer minería de helio en la Luna, que va a ser sumamente costosa, o tratar de capturar algunas de las pocas partículas que nos vienen del Sol. La otra vía, una forma en la que el helio sale también, porque es como el argón, ¿okay? El argón, el famoso gas argón que es tan peligroso que sale en las casas, bueno, es algo similar. O sea, sale de la Tierra, y en el caso del helio no es peligroso en absoluto. O sea, no hay que preocuparse por eso, pero sí tenemos una crisis planetaria sobre este tema del helio, que va a ser lo que primero pueda llamar la atención, sobre que los recursos de la Tierra no son infinitos, sino que son finitos, y por tanto el uso o el abuso de ellos puede llevarnos a que dentro de un futuro no tengamos ese recurso disponible. Las vías para solucionarlo que se han planteado hasta ahora es que los equipos más grandes que lo usen reciclen el gas, no dejen que se escape, y lo reciclen. Y en los laboratorios científicos donde se está aplicando eso, imagínate, las máquinas para reciclar el helio cuestan $100,000, cientos de miles de dólares. Pero se prefiere hacer eso a que en un momento determinado no se cuente con el material, porque realmente el helio es un gas imprescindible en muchas de las cosas, incluyendo cuando usted va al hospital a hacerse una radiografía de determinado tipo. Entonces, es un tema interesante, y quería traerlo precisamente para llamar la atención de las personas de que no todo lo que usted usa y ve usar, como esos globitos que compra en la tienda, no son recursos totalmente renovables, sino que muchas veces, si da suficiente tiempo, algunos recursos van a durar miles de años quizás, pero tarde o temprano se van a terminar, porque nuestro planeta no es infinito. Cristín, tú estás a cargo ahora de la próxima vez que vengan, traer un par de globitos de helio para él y yo hacer. Vamos a hacer el experimento, pero nos vamos a reír. Estaba leyendo que el helio se combina con el oxígeno para que los buzos no sufran de nitrógeno narcosis. Ajá, exacto. El nitrógeno narcosis, yo he buceado, a mí me gusta bucear, mis 2 hijos son buzos, se han entrenado de scuba. La nitrógeno narcosis es cuando tú estás abajo del agua por X cantidad de tiempo, cuando tú subes, tú tienes que hacer una decompresión. O sea, tú no puedes simplemente, tú estás a 150 pies debajo del agua y tú no subes en 15 o 20 segundos. Tú tienes que ir a la velocidad de las burbujas de oxígeno que están saliendo en la sangre de tu tubo. O sea, cuando tú respiras, la burbujita que salen, tú no puedes ir más rápido que la burbujita. Y entonces, si has estado abajo mucho tiempo, hay un momento que te tienes que parar y esperar varios minutos. Si no, lo que pasa es que se crea nitrógeno narcosis en tu cuerpo y te puedes morir. Se te revienta todo ahí adentro. Sí.
Es algo similar a lo que sucede a un astronauta que quedara es un envenenamiento. Y los airships esos son los que se usan para la radio. Los airships esos, los balones grandes, los globos gigantes, esos que se utilizan para las radios. ¿Sabes cuál te digo? Que son como unos globos inflables que parecen unas balas gigantes. Ajá, sí. Esos también esos también utilizan helio para elevarse en el aire. Sí, eso están llenos de helio. Porque es el único gas que no es inflamable. Y es preferible porque obviamente. Exactamente. La excepción son los globos que hace 2 semanas nos fuimos el festival de globos aire caliente que hubo en Hostel, que se nos olvidó ir, que esos son globos de aire caliente. No, pero yo me refiero a los cerrados que parecen unas balas gigantes que se utilizan para transmitir. Sí, yo no sé si el de Telemartí. Mira, yo no he buscado esa información, si el globo que transmite la señal de Telemartí, que está aquí en Los Cayos, ese debe estar lleno de helio probablemente. Exactamente, ese tipo de helio. Ese es muy probable que use helio. ¿Tú no lo has visto? Sí, yo lo he visto, le he tirado foto incluso. Y es amarrado por una soga, o sea, si le cortas la soga empieza a subir. Va a subir helio hasta donde le dé o revienta o se queda a una altura determinada. Los globos más grandes, estos globos que realmente llegan hasta la estratosfera, van con helio también. Pero al principio cuando tú los ves salir se ve una cosa así totalmente flácida, pero en la medida que va subiendo se van hinchando, como la presión exterior se reduce tanto y hasta que se calcula todo para que cuando llegue a la altura que tú quieras, a la determinada cantidad de cientos de miles de pies, todavía no lleguen a reventarse por exceso de presión interior. Bueno, hay muchísima información interesante por aquí. Traigo algunas sobre la cantidad de basura que hemos dejado en la Luna. O sea, nosotros no nos basta con lo que hicimos aquí, ¿no? Hay cosas que por obligación hemos dejado en la Luna, como los pedazos de cohetes, a veces cohetes mismos de la misión Apolo, algunas de las partes superiores de las misiones se han estrellado en la Luna. Los módulos que aterrizaron están allí todavía. Entonces, hay como una especie de inventario de todo lo que hemos dejado allí, y el cálculo es alrededor de 400.000 libras de basura en la Luna. Dentro de esas 400.000 libras se incluyen varios frascos. 200.000 toneladas y no han ido nada más que 10 o 15 personas a la Luna. Bueno, imagínate el peso que cualquier cosa para mover una persona desde la superficie de la Luna hasta la órbita es un esfuerzo considerable, ¿okay? Y una de las cosas que te iba a decir es que dentro de lo que dejamos en la Luna están todos los desperdicios humanos, incluyendo la orina y otros tipos de desperdicios humanos que se ha dejado en pomos allí en la superficie, porque todo eso no tenía sentido cargarlo hacia atrás. Entonces, cuando ves un sitio, una foto del sitio, que se lo digo, está disponible en línea, en internet, las fotos de los sitios de aterrizaje de los Apolos, allí está todo. No solo la parte de abajo del módulo, las huellas de los astronautas, el carrito que usaron para... Está el ADN de Neil Armstrong. Está el ADN de todos los astronautas que bajaron a la Luna, en forma de orina y de todo lo que quiera hacer, pero está allí. ¿Ok? Imagina un astronauta escribiéndome en memoria, yo oriné en la Luna. Hemos dejado más de una huella. Ok. Bueno, mira, la lista es bastante grande. Hay 5 banderas americanas, 12 pares de botas, 96 bolsas de orina y de vómito. O sea, los astronautas eran personas entrenadas, pero aún así no podían evitar vomitar bajo ciertas condiciones. Una fotografía del astronauta Charles Duke del Apolo 16. Llevó una foto de su familia y la puso en la superficie de la Luna. 70 naves, incluyendo rovers, módulos, orbitadores chocados allí, estrellados, cámaras de televisión de los 60, los magazines de películas, los rollos de películas usados, varias cámaras, martillos, raquetas. No sé si recuerda que hubo uno que jugó golf en la superficie de la Luna. No. Sí. Hay una, por ahí está el video. Fue
un tiro de golf, con un palo de golf, llevaron un palo de golf y una pelota de golf para hacer un lanzamiento de golf en la superficie de la Luna. Y donde no hay una gravedad, ¿cuánto? La Luna creo que es un sexto de la Tierra, si me no recuerdo, camina mucho más. Entonces pues el palo fue como 1 kilómetro. Debe haber ido muy lejos, no sé, tengo que buscar el dato a ver si ellos, es que cualquier cosa que fuera, ellos no podían alejarse mucho de los módulos. O sea, la situación en la superficie de la Luna o de cualquier otro astro siempre es peligrosa. Mira, una de las razones por la que los rusos tenían tanto problema con el viaje a la Luna es que si lanzaban solamente 2 hombres en la misión, uno tenía que quedarse en órbita. Así que adivina qué, el que iba a bajar era uno solo. Imagínate tú moverse, los trajes espaciales rusos son muy difíciles de usar, ¿ok? Son extremadamente duros. Si ese astronauta baja a la superficie de la Luna y se cae, como vimos que le pasó a los astronautas norteamericanos muchas veces, se hubiera caído por sus pies, no se podía levantar y se iba a morir de hambre en la superficie de la Luna. Bueno, tú sabes que en los tiempos de la Edad Media, tú has visto los trajes esos de metal que usaban. Sí, las armaduras de caballeros. En las armaduras esas, si tú te caías, no te podías parar. Yo me imagino, el peso era enorme. Okay. Y la mayoría de la gente que usaban esas armaduras, si tú has ido a algún museo de esos, eran gente chiquitica. No, los caballeros de esa época, primero que nada, la estatura normal de un ser humano no era lo que es hoy en día. No era tampoco, Entonces, vivían menos también. Y no eran las batallas tan sangrientas, porque cuando empezaban a fajarse, se empezaban a caer. Hubo una batalla que se llamaba la batalla de Lincoln o algo así, donde estuvieron peleando 3 horas y nada más que hubo un muerto. Ok, está bueno. Bueno, para terminar la historia de los rusos. Tú te imaginas que te vistan con una armadura esa y tú estás en medio de un combate, alguien te da un empujón, te caes. Te caes, no puedes hacer más nada. Y después. Lo peor es si te caes en el agua. Te ahogas. No, ahí sí te mueres. Te ahogas. Bueno, los rusos, imagínate, ¿tú sabes cómo los rusos pensaban resolver el problema del hombre que iba a bajar a la Luna? ¿Cómo? Le iban a poner un andador. Esto que le ponen a los bebés. ¿Un walker de eso? Sí, un caminador de esto para bebés, pero hecho para astronautas para evitar que se cayeran. Porque la verdad es que es una cosa tan sencilla como una caída. Como el círculo es, que un andador es... El que tiene 4 rueditas abajo. Como un círculo, como un donut y tú vas en el medio. Ajá, exactamente. Eso le iban a poner a los cosmonautas rusos para evitar que se cayera. Porque, o sea, mira cuántas cosas había que tener en cuenta, que el simple hecho de una caída, que no te... estás en un lugar de mucha menos gravedad, estás protegido por una escafandra, no tienes nada que preocuparte. Pero si no puedes levantarte, estás muerto. Y obviamente no se iba a poder levantar el solo. De hecho, varias de las pruebas, si te fijas, hay muchos de los videos de la misión Apolo donde los astronautas están practicando. O sea, practicando cómo pararse después de una caída. Porque mira, los astronautas para las caminatas espaciales, de hecho sea de paso, en estos días va a haber la primera caminata espacial de la historia donde van a estar solamente 2 mujeres. O sea, una caminata espacial hecha por 2 mujeres. Eso va a ser una primera vez en la historia, no sé si es esta semana o la semana que viene. Pero los astronautas, para entrenarse en la caminata espacial, los guantes que usan los americanos son más suaves que los rusos, y aún así los astronautas tienen que dedicar un tiempo a entrenar los dedos de las manos en unas mallas especiales para darle fuerzas a los músculos de los dedos, para poder mover un poco esos guantes, porque es tan rígido, y además tienes la presión. O sea, uno de los primeros problemas que hubo con las escafandras es que cuando el primer Leonov, el primer ruso que salió al espacio, la escafandra se inflaba que parecía un globo y el hombre no podía moverse, prácticamente no pudo moverse porque estaba tan rígida por la presión interior del aire contra el vacío que la escafandra se infla que parece un globo. Y ahora tú sabes que me da la curiosidad, ¿sabes? ¿Por qué nada más no le ponen una bola de oxígeno en la cabeza y todo lo demás normal en el cuerpo? ¿Para salir al espacio? No, para caminar en la Luna. No, es que en la Luna no hay atmósfera, es lo mismo que salir al espacio. O sea, en la Luna necesitas... Se comprime. En la Luna necesitas una escafandra igual que las que usas para cuando sales al espacio en una nave. Oh, yeah.
O sea, en la luna no hay atmósfera. Pero ¿y por qué eso cuerpo? Lo que ella dice es con algo que sea... Algo solamente que el oxígeno es suficiente para poder respirar. Déjame explicarte, a ver. La atmósfera que no existe en la luna, o sea, cuando tú te paras en la superficie de la luna, estás al mismo vacío que un astronauta que sale a una caminata espacial. Una escafandra espacial es una nave espacial en miniatura. ¿Okay? De hecho, las escafandras que usan los americanos cuesta cada una $12 millones. ¿Okay? No es nada barato, por eso ya todo un mecanismo súper complejo para absorber el dióxido de carbono, generar oxígeno, controlar la temperatura del cuerpo, recoger todo el sudor. La orina se resuelve con Pampers, o sea, todo lo que es necesidad fisiológica. Para tomar agua es un tubito que tienes al lado de la boca y del otro lado un chocolatito puesto ahí y no puedes hacer más nada. ¿Okay? La escafandra te protege, tiene varias capas, te protege en primer lugar del frío del espacio, que es bajísimo, es menos 150 grados centígrados. Pero si te da el sol, vas a tener una temperatura, como hay en la superficie de la luna, a más 150 grados. O sea, por ejemplo, si tú te paras en la estación espacial, dentro de una nave, te paras delante de una ventana que da hacia el sol, y tú estás por 5 minutos expuesto, la piel expuesta a la luz del sol, es como si tuvieras pasado un día entero en la playa. O sea, a nivel de quemaduras que puedes tener. ¿Okay? Entonces, tienes que protegerte contra micrometeoritos que están volando, están cayendo continuamente y uno te puede dar. O sea, tienes que protegerte contra la diferencia de presión. O sea, una de las historias famosas que hay es de que si te quedas al espacio vacío, los ojos se te salen y toda esa serie de cosas. Y en realidad lo que sucede, no es tan grave la cosa, pero sí sucede la narcosis esta famosa como la de los buzos, pero en una forma más grave. Todos los líquidos tuyos en el cuerpo comienzan a hervir, incluyendo la lengua. ¿Okay? Hay una persona, eso lo pueden buscar en internet, hay una sola persona que ha pasado por ese tipo de experiencia, que fue un técnico de la NASA, que estaban simulando, estaban probando un traje espacial en una de las instalaciones de la NASA, y entonces en esa instalación estaba el hombre vestido con el traje, y ahí hacían un vacío para probar cómo funcionaba aquello, y la escafandra tenía un defecto. Y en cuestión de segundos el hombre se descompresionó y lo que estuvo fue 1 minuto y pico en todo el proceso aquel y se salvó, no salió mal. Pero entonces después el hombre narró todo lo que había sentido y lo que había pasado, que por supuesto una de las cosas que sucedió fue que perdió el conocimiento. Y una de las primeras lecciones que tiene que aprender un astronauta para si se descompresiona o si se queda, digamos, sin protección, que supongamos que pierde el casco, por ejemplo, lo primero que tiene que hacer la persona es botar todo el aire que tiene en los pulmones. O sea, cuando uno se va a quedar sin aire, la primera reacción es al contrario, coger aire para guardarlo y aguantar lo más posible la respiración. Pero si tú haces eso, cuando estás sometido a la poca presión o a la baja presión que hay en el espacio, los pulmones se te revientan. Porque es como un globo. O sea, tienes una presión tan grande adentro que no la soportan y es casi como que explotar. ¿Y cuántos segundos de vida extra te da? No, el límite son 30 segundos. Entonces tienes menos de 30 segundos para resolver el problema. Lo cual, sin aire. Lo cual no da tiempo. En la caminata donde uno de estos astronautas norteamericanos tuvo un problema que se le empezó a salir agua de la escafandra. O sea, una de las cosas, prepararte para una caminata espacial lleva horas. ¿Okay? Y vestirte, digo todo, desde ponerte el pamper, tienes que ponerte un traje que está lleno de tubos con agua, que es para refrigerar la temperatura que genera tu cuerpo, el calor que genera tu cuerpo. Y después lleva todo el proceso hasta que te ponen por fin el famoso pantalón con las botas y la parte de arriba y el casco. Y los guantes, que es lo último que te ponen. Todo eso con sellos de acero. Es un proceso bastante largo, es penoso, pero imagínate, si tienes un problema en el exterior, solamente regresar arrastrándote o agarrándote de la nave hasta la compuerta de entrada, cerrar eso, volver a llevar eso a la presión normal y entrar y comenzar a quitarte todo aquello, si necesitas algo urgente, no te da tiempo, estás muerto. Bueno, Candela, continuamos aquí con Christine y su acompañante, el conocido Carlos Heredero. Al revés. Estábamos aquí. Christine me hizo una seña ahí que tenía que darte a ella más. Bueno, para terminar la lista de basura que hay en la Luna, imagínense, tenemos
los wipes, estos que se usan para limpiar cosas, que son húmedos. De eso hay un montón usados, tirados en la luna, toallas, unos kits de higiene personal, paquetes vacíos de comida, una pluma de un halcón famoso que se usó para el experimento. Hay un experimento famoso de Galileo, que era tirar un martillo y una pluma desde la torre de Pisa. Sí. ¿Okay? A ver la velocidad que cada cosa. A ver la velocidad, la diferencia de velocidad entre cada uno. Pero la base de ese experimento es que la luna, la pluma, tiene más resistencia en el aire, por lo tanto demora más en caer. Pero se supone que en un lugar donde hubiera vacío, debieran caer los dos a la misma velocidad, porque no hay resistencia del aire. Y entonces se llevaron a la luna una de las plumas de un halcón y se llevaron un martillo, y hay un experimento que también está en video, lo pueden buscar en YouTube, tiene que estar, donde el astronauta deja caer a la superficie de la luna la pluma y el martillo, y se ve como cumplen los dos la ley, la caída a la misma vez. O sea, es un experimento sencillo, muy básico de física elemental, pero que se dieron el gusto de hacerlo allá arriba, ¿no? De demostrar que era cierto. De demostrar que podía ser. También hay un emblema de uno de los astronautas del Apolo 1, que sufrió un incendio y murieron los 3 dentro de la cápsula sin poder salir. Uno de los emblemas de sus uniformes se llevó allá arriba a la luna y se dejó allá arriba. Un disco de silicio dejando mensajes de 73 líderes mundiales. Eso fue en el Apolo 11. Un alfiler de plata, una medalla haciendo honor a Yuri Gagarin y a Vladimir Komarov, y dejado por los americanos, ¿okay? Y una rama de olivo dorada, también dejada por el Apolo 11. También hay, por supuesto, varias otras cositas más de desecho, algunas partes de la nave. Bueno, sí, ya básicamente es eso. O sea, cuando usted suma todo eso, hay 400.000 libras de material, y lo que se llevaron ahí arriba fueron 12 personas. Uno de los mejores trabajos en el futuro en la luna es Waste Management. Bueno, acaban de sacar una propuesta, están tratando de llevarla a cabo a la ONU, para declarar las huellas de los astronautas en la luna como un sitio histórico. ¿Por qué? Porque no está muy lejos el día, de hecho estamos ahí casi ya de que comience el turismo en la luna. Y entonces cualquiera pudiera llegar y pisotear las huellas o borrarlas o hacer cualquier cosa, y realmente son como documentos históricos, ¿no? Es como un museo. Entonces mira cuántas cosas hay que tener en cuenta, ¿no? Como cualquier cosita, la huella de un astronauta puede ser un monumento histórico, pero se puede borrar tan fácilmente como hacer una marca en la arena. Pero esperemos que se declare eso lugares de interés histórico para la humanidad. Bueno, hace tiempo que no hablo un poquito sobre inteligencia artificial, o hablé en el último programa, no me acuerdo. No, hace mucho tiempo que no hablas de inteligencia artificial. Bueno, hay una investigación, ella me lleva la... Ella te lleva el conteo. Es que a mí me encanta ese tema y a mí me gustaría que lo toque más. Bueno, ok, vamos allá. Hay un investigador que realizó un estudio, y él plantea que los algoritmos, o sea, las computadoras funcionan con software, con programas, ¿okay? Esos programas están integrados por algoritmos, y entonces plantea que los algoritmos nos están usando a nosotros. O sea, él plantea que inicialmente nosotros creamos los algoritmos y la computadora como una herramienta para ser usados por nosotros, para facilitarnos la vida, para diseñar cosas, simular cosas, facilitar toda una serie de trabajos de ingeniería, por ejemplo. ¿Okay? Esto mismo de los viajes a la luna fueran imposibles sin computadora. Pero él ha estado investigando en lo que está sucediendo actualmente, y plantea que incluso esos robots que están que reciben la llamada cuando uno llama a lugares, no voy a decir a dónde porque realmente ya no me interesa, pero llamas a un servicio al cliente y te sale una máquina que inicialmente te puede dar opciones, ponga el número, aprieta el número 1, aprieta el número 2, pero ya actualmente tratan de entender lo que tú le dices, ¿ok? Entonces, esas máquinas que parecen
muy útiles, en realidad te hacen perder mucho tiempo y te están controlando tu vida. Porque te obligan a trabajar en la forma que ellos quieren. Y entonces, una de las preguntas que hace el hombre es esa, o sea, ¿hasta qué punto la sociedad humana se está aprovechando, se está beneficiando de ese tipo de tecnología? Un ejemplo que él pone son estas máquinas para pagar a la salida de un supermercado sin hacer uso de una persona, o sea, el automático. Y la registradora. Y el hombre plantea una serie de cosas muy interesantes. O sea, las registradoras cada vez son más inteligentes. Cada vez se equivocan menos. O sea, han logrado mejorar bastante y obviamente para que una cosa mejore hay que usarla y hay que ver cuáles son sus efectos. Pero una de las preguntas que plantea el hombre nuevamente es ¿hasta qué punto nos están usando? Y entonces, una de las cosas que viene en el artículo es que explica cómo es que surgió esa máquina. Entonces, hay un nombre de un señor que fue el primero que creó un supermercado en el sentido moderno, que era el que las personas se fueran a los lugares a escoger las cosas que querían comprar y luego las pagaran al final. O sea, inicialmente todos los mercados tenían dependientes atendiéndote lo que tú querías y te lo daban. Sí, bodega. Ajá, la casa y la bodega. Pero este hombre fue tan inteligente, y estamos hablando de los años 1920 y pico, 30 y pico, que creó este sistema y le hizo creer a la gente que le estaba dando más libertad. Pero básicamente lo que estaba era ahorrándose el dinero de los empleados. Y entonces tuvo éxito, comenzó a tener éxito. Él trató de hacer una cosa un poco superior, pero que no funcionó porque no había tecnología en esa época. Y después todos los demás supermercados comenzaron a incorporarse a ese sistema, porque obviamente les era más barato. Y después se ha llevado al nivel de almacén con los Sam's Club y los Costco. Exactamente, ha ido creciendo. Pero la cosa es, aunque independientemente de alguien pueda o no gustarle este tipo de compra, la verdad es que tú estás haciendo el trabajo de escoger de recoger las cosas y de cargarlas hasta el punto de venta. O sea, cuando te pones a pensar en eso, realmente te convirtieron a ti en empleado y no te están pagando. Cuando yo voy a comer sushi con a mi mujer y a mis hijos me encanta el sushi. Cuando yo voy a comer sushi, yo miro y digo, me lo están cobrando carísimo y ni lo cocinan. Bueno, imagínate tú. Okay. Ese es un ni caso lo cocinan. Entonces, ¿para qué? Me debieran más barato, no lo tienen que cocinar, no necesitan cocinero. Bueno, a eso agrega el hecho de que si estás en un sírvase usted, tú tienes que ir a buscarlo. Es como cuando vas a un buffet. Exactamente. El buffet te sale más económico porque no estás pagando el costo de que un camarero venga y te lo ponga a la mesa. Nada, cuando Manny García y yo vamos a un buffet, el buffet pierde. Bueno, déjame decirte, fíjate, una anécdota. Cuando yo llegué a Miami en los años 60, ajá, en los años 60 aquí había un restaurante muy popular que era un buffet. Se llamaba el Dallas Horse. Los ancianos aquí de Miami o los que vinieron aquí de niños saben lo que estoy hablando. En aquella época, estoy hablando de los años 61, 62, el buffet te costaba $1.99. Vaya, por $2 tú podías comer todo lo que tú quisieras. Wow. Entonces los americanos llegaban y el americano, con su mentalidad americana, cogía su plato y se ponía su lechuga, su tomate, su cornbread, su vegetal. El cubano llegaba, no, lléname el plato de carne. ¿Okay? Lléname el plato de carne. Yo no más quiero el pollo, yo no más quiero el bistec, yo no más quiero el roast. Fue a la bancarrota el Dallas Horse. Wow. Y yo tenía, porque los cubanos arrasaban ahí cuando llegaban. Y yo tenía un amigo mío que era de la CIA, se infiltraba en Cuba y decía, cuando yo llegaba, dice, llega un día, dice, y éramos, dice, cada vez que nosotros íbamos, dice, un día estaba el dueño afuera y dijo, ay, por favor, no venga conmigo. Bueno. Está bueno. Bueno, con el tema o sea, este análisis que hace este hombre es muy interesante porque me cambió el punto de vista. O sea, para mí era más cómodo, entre comillas, usar la máquina esta registradora automática que hacer una cola e ir a través del dependiente cajero normal, humano. Y entonces comienza a hacer una serie de preguntas sobre hasta qué punto estamos humanizando las máquinas y hasta qué punto no. Yo traía otro artículo aquí sobre cómo habían hecho un experimento de introducir un grupo de robots en un kindergarten, ¿okay? Con niños al aula, y los niños comenzaron a golpear y a maltratar los robots.
¿Ok? Ahí entran otra serie de preguntas. Pero lo interesante del estudio es que cuando la profesora le puso nombre a cada robot, los niños dejaron de golpearlo y de ser agresivos. Los humanizaron. Ya no era un objeto. Ya no era un robot ni una máquina, ya era alguien con un nombre. Entonces, en el proceso en el que estamos ahora, que estamos prácticamente en la mitad del proceso, ¿no? De tratar de acercar los robots a los humanos, se están produciendo varios ataques a automóviles inteligentes, por ejemplo, a robots. No sé si oíste hablar de un robot que lo crearon en Canadá, creo que fue, y lo fabricaron para pedir botellas, autostop, esto de ir pidiendo que lo llevaran como dice Pon. Ok. Y comenzó a viajar desde Canadá, cruzó la frontera a los Estados Unidos y nada más de entrar en los Estados Unidos lo despedazaron. O sea, tiene que ver también con la cultura y con toda una serie de cosas, pero evidentemente los robots no, en algunos lugares no son bienvenidos. Las razones son muchas. Si entró por Canadá no tiene problema. Entró por la frontera de Canadá. Si entró por el sur y tuvo que nadar el Río Grande, se oxidó. O sea, ahí se hubiera oxidado. Están las fotos por ahí de robots que o sea, el día que ese artículo salió fue un poco escandaloso, pero fue muy interesante. Lo básico es que hay personas que están investigando a profundidad el tema de la inteligencia artificial, de la robótica relacionada con la humanidad, y están planteando que nosotros ya hace tiempo, no que va a suceder con la famosa singularidad donde las máquinas sean más inteligentes que los humanos, sino que ya con las máquinas brutas, entre comillas, que tenemos, estamos cediendo el control a ellas, las estamos dejando tomar decisiones. Por ejemplo, cuando hay personas, los jefes de personal de una empresa que quieren elegir de entre varios candidatos para contratar, cuando le ceden el lugar para hacer ese análisis a una máquina para eliminar los candidatos que menos le convienen, al final es la máquina la que está decidiendo qué tipo de personas van a poner a trabajar en esa compañía, ¿verdad? O sea, están transfiriendo la decisión que debiera tomar una persona a una máquina. Y en el caso de los algoritmos que están usándose en la bolsa, no sé si sabes que actualmente hay una tendencia, ya hace bastante tiempo, a que las personas en la bolsa lo que hacen es comprar y vender, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, las personas que están en la bolsa actualmente, los que tienen la capacidad para ello, están usando algoritmos, y en lugar de ellos dedicarse a ese sistema, a comprar y vender, son las computadoras las que hacen las decisiones. Analizan el mercado y compran y venden en cuestión de segundos. Entonces, una de las preguntas que hace este hombre es, dado el caso que viene con la inteligencia artificial, que es capaz de aprender en base a sus errores y en base a toda la experiencia que pueda coger en cuestión de segundos, puede haber, está vaticinando que en algún momento puede haber un crash del mercado, una caída del mercado, porque todos estos algoritmos de varios clientes diferentes luchando entre sí puedan tratar de irse aniquilando uno a otro para asegurar su posición del mercado. Entonces, todas esas cosas que ahora pudiera parecer ciencia ficción, pero que están advirtiendo que pudiera suceder, y puede ser muy posible que suceda el año que viene, dentro de 5 años, dentro de 10 años, pero en algún momento es probable que ocurra. Por ejemplo, hoy mismo tenemos, no sé qué habrá sucedido, pero los que hemos estado usando internet, Facebook y WhatsApp, nos hemos dado cuenta que desde las 3 y pico de la tarde ha habido problemas con las redes sociales y había una caída mundial. No, sin embargo, yo entré en Facebook hoy. Tú pudiste entrar, parece que depende del nodo al cual estaría uno conectado, no sé, pero server, probablemente. Sí, yo me di cuenta que había problemas y empecé a hablar con Cristi, vamos a probar a enviarnos imágenes, y no salía, ya había algo raro. Y yo le estaba echando la culpa a algo local, pero evidentemente es un problema mundial que llega desde Estados Unidos hasta Australia. Perdona que te interrumpa con esto, pero cuando te estabas hablando del sistema de mercado que creó esta compañía y cómo estaba cambiando la forma en que uno compraba, yo recordé hace muchos años atrás, creo que fue en el 2009, 2008, no recuerdo muy bien, pero fue por ahí, que yo vi una noticia donde en Asia se estaba implementando un nuevo sistema de compras online con una aplicación en un celular donde tú comprabas en el software todo lo que querías del supermercado.
ya no hacía falta que uno fuera al supermercado. Ya a través de ciertos algoritmos tú podías lograr tener tu bolsa lista en tu casa cuando tú llegaras desde el software. Y eso lo fundó una compañía que se llama Tesco, y estaba leyendo que fue en el 2011 exactamente, cuando ellos implementaron eso en el sur de Corea. Luego fue a Japón, pero esa compañía existe desde 1919, wow. Tesco. Y Tesco creo que fue la compañía de un señor que se llamaba de apellido Cohen, que fue uno de los primeros en implementar nuevos sistemas de supermercados. Te iba a preguntar si era esa la persona de la que tú estabas hablando. Bueno, vamos a pasar con Freddy Corea al corte comercial por Boletín de Noticias. Regresamos en unos minuticos con Mr. Cohen. Y continuamos en El Mundo al Día con el popular astrónomo Carlos Heredero y Christine. Hablando sobre inteligencia artificial. Bueno, estábamos hablando efectivamente sobre inteligencia artificial y sobre lo que la gente le estaba haciendo a los robots. Hubo una persona que le sacó un arma a un auto inteligente. ¿Tú te imaginas apuntarle a un automóvil sin chofer? ¿Qué sentido le hace eso al automóvil en absoluto? O sea, el automóvil no tiene idea de lo que está pasando. Si le metes un tiro por el bloque... no, lo rompe, o sea, se queda ahí parado, no pasa nada. O sea, ¿qué sentido tiene amenazar un automóvil vacío, sin chofer, con un arma? Y una de las cosas que están analizando es precisamente los psicólogos preguntando a qué lleva este tipo de comportamiento, porque el no tiene sentido ninguno, ¿no? Está un poco quizás la rabia del hombre, porque muchas personas piensan que los robots les están quitando el trabajo, les están quitando las posibilidades económicas, pues les están quitando el salario prácticamente, ¿no? Y los taxistas, mira, los taxistas son un ejemplo. Quizás el hombre que lo hizo sea un taxista, no tengo ese dato, pero es una posibilidad que se sienten amenazados económicamente por la robótica. Pero la otra posibilidad es que los robots que se están incorporando a la sociedad, nosotros quizás los vemos como que no son parte de nuestra tribu. O sea, apelando a nuestros sentimientos más primitivos de la época, como la manada, así como los perros y los lobos, que se defendían a unos a otros contra los que entraban y que no eran miembros de la partida. En este caso pudiera estar funcionando una psicología similar. O sea, el miedo a tener intrusos que te cambien todo el futuro tuyo y la realidad de tu vida. Es una posibilidad. Y fíjate, es como tener una mascota que tú no sabes si en un momento esa mascota se vira contra ti. Se vira como los que tienen un tigre, un león o un cocodrilo en la casa. Sí. Aún así, la gente los trata bien hasta que los atacan. Hasta que tienen hambre. Hasta que tienen, exactamente. Pero con el caso de la robótica, no. Con el caso de la robótica se están dando cosas muy interesantes como esta, te digo, que atacan. Están desbaratando automóviles inteligentes, están poniéndole trampa o los están forzando a tener accidentes. O sea, las personas que están manejando alrededor en las calles manejan mal para forzar a chocar al automóvil. Pero tú no crees que ahí viene lo que le llaman un proceso legal. Yo veo un carro que está sin chofer, me pongo en una posición que el carro no puede parar, me choca conmigo, le meto un subo a Tesla. Yo fui chocado por un carro que no tenía chofer, es una irresponsabilidad, Yo estoy seguro que hay mucha gente que está pensando en eso. Sí, claro. La fula viene primero. Lo que importa es el cash. Hay un problema legislativo allí que se está siendo tratado ahora y que es bastante difícil, porque son leyes que tienen que trabajar de forma totalmente diferente. O sea, independientemente de que el dueño del automóvil, la compañía que posee el automóvil, sea responsable por las cosas que sucedan, el automóvil sin chofer no siente esto que le llaman la furia esta del chofer, ¿cómo se la furia del chofer? La furia, ajá. Eso el automóvil no lo puede sentir, o sea, el encabronamiento que tiene exactamente, esa es la palabra en cubano. O sea, si tú tienes delante de ti tú estás apurado y tienes un automóvil que va siguiendo las reglas de la carretera, que son 30 millas por hora, detenerse en el stop 3 segundos, contar, mirar y avanzar despacito, y tú estás apurado, sabemos que la mayoría de los choferes no somos así. O sea, si estás un poquitito apurado, y aunque no estás apurado a veces, tú no cuentas 3 segundos en un stop.
Entonces, eso puede ocasionar furia en las personas que están manejando detrás de un automóvil de este tipo. Y en los expressway también puede suceder. O sea, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Además de que el automóvil puede equivocarse. Ahora salió un artículo diciendo que el sistema que se ha creado para estos automóviles sin chofer tiene un problema grave, y es que tiene más posibilidades de detectar a una persona blanca que a una persona de color. O sea, una persona de raza afroamericana tiene más posibilidades de ser accidentado por un automóvil sin chofer que una persona de raza blanca. ¿Y por qué? Porque el color de la piel los hace menos diferenciables del entorno. O sea, le da menos contraste a la cámara para darse cuenta que hay una persona allí. No, ahora Black Lives Matter se va a poner... Entonces, acá. No, ese artículo salió hace 10 o 15 días. O sea, de eso no se habían dado cuenta que podía suceder, y está sucediendo. Tesla es un carro racista, eso es lo que van a decir. Entonces, bueno, no hablemos de Tesla. Tesla tiene problemas graves actualmente, déjame decir, están sucediendo cosas raras con Tesla. Tesla anunció que iba a rebajar el precio por fin del modelo 3, y que iba a cerrar todas las tiendas que había en el país, los dealers de Tesla, los iba a cerrar y iba a dejar todo comprándose a través del teléfono, a través de internet. Y una semana después echaron eso para atrás y dijeron que no iban a cerrar la mitad de las tiendas, y que iban a subir un poco más el precio del automóvil. Entonces hay cosas ahí que la gente los está mirando un poco raro. O sea, yo soy admirador del automóvil, de lo que han hecho. Realmente es una maravilla de la tecnología, pero con respecto a la compañía están pasando cosas raras. Pero bueno, eso hay que ver qué va a suceder en las próximas semanas. Yo cuando fui a California, uno de mis cuñados cuñado no, es el marido de mi sobrina, tiene un Tesla. Yo me monté en el Tesla, pero no me impresionó mucho. Bueno. Yo lo he manejado y es verdad que son... a mí yo me sentí muy cómodo en el automóvil. No tiene vibración ninguna, no tiene nada. La aceleración, por un Cadillac también aceleración es increíble. O sea, te digo que hemos ido a 70 millas y el muchacho me ha dicho, mira, y le ha pegado eso, y de 70 a 90 millas ha sido como si estuviera saliendo de 0 a 60. O sea, es impresionante. Pero los SUV, los automóviles más grandes, en las pruebas que han hecho para casos de accidentes, no han logrado volcarlos. Unos problemas que tienen los automóviles altos es que se vuelcan fácilmente, y es el mayor problema que tienen con los accidentes. Sin embargo, el Tesla, como tiene la batería en el fondo, el centro de gravedad es tan bajo que les es prácticamente imposible que se vuelquen en un accidente. Entonces, todo tiene sus pros y sus contras. O sea, depende de la persona, del gusto y de la persona que lo compre. Pero bueno, básicamente, retornando al tema de la inteligencia artificial, estamos en un punto. Esto que sucede hoy con Facebook no se sabe qué está sucediendo, pero perfectamente puede ser un error de software. Hay varias aplicaciones, WhatsApp, Instagram, todo el mundo ha estado abajo. No se sabe qué cosa fue, y puede ser perfectamente un error. Un programador cometió un error en un código, y en el momento que pasó por ahí, el programa se quedó loco y no logra andar con eso. Se meten horas y horas para encontrar un problemita que es una bobería. Eso los programadores saben muy bien que puede ocurrir, y mientras más grande es el sistema, más posibilidades tiene de que tengas un problema de ese tipo. Bueno, hay algunas noticias que quiero hablar antes de pasar a las llamadas. ¿Sabes? Habíamos hablado aquí de que en algún momento iban a lograr reconstruir un mamut. Sí, vi eso. ¿Viste esa noticia? La estuve leyendo ayer también. O sea, un grupo de científicos japoneses logró revivir unas células de un mamut que tenía 25.000 años congelado. Sí, un mamut femenino, y no muy grande. No muy grande, era pequeño. Pero, o sea, esas células las implantaron unos ratones. Lo que pasa es que no se lograron multiplicar. O sea, el experimento no pudo seguir adelante porque no hubo multiplicación de las células. Pero sí lograron revivir las células del mamut. Y eso es un primer llamado a que no estamos muy lejos de ver un mamut en un zoológico. Pero yo recuerdo haber visto un documental hace unos años no de este mamut chiquitico que tienen los japoneses, este es un baby. Yo vi un documental hace unos años de un mamut grande, te estoy hablando de tamaño de una rastra, que lo habían encontrado
en un pantano en Siberia. Este es de Siberia también, o sea, como... Porque se había hundido en un pantano y en el chapapote ese se mantuvo perfectamente en el frío. Y dentro de la Siberia mismo lo habían transferido a una cueva donde tenían aparatos de experimentos. O sea, el laboratorio era una cueva congelada en Siberia. Okay. Y dice que ahí tenían suficiente, porque tenían todo, los ojos, pelo, todo, para clonarlo. No sé, también, o sea, la tecnología de clonación ha avanzado muchísimo en los últimos años. O sea, han habido muchos cambios y muchos avances que pueden dar la diferencia. Fíjate si es difícil que este grupo, con todo lo que sabemos hasta ahora, lograron revivir algunas células, pero no lograron que se multiplicaran. O sea, evidentemente había un daño importante en el tejido. Vamos a ver, quizás en 5 años tengamos un mamut, un bebé mamut que se haga famoso en el planeta entero por en la prensa, ¿no? Pero hasta ahora vamos por buen camino. O sea, si ya se logra hacer esto, no estamos muy lejos de que se logre multiplicar. Y la ganancia ahí sería poder analizar lo que fue el mamut en su época y verlo vivo, porque otra cosa es que se logra vivo. Tú vas a aprender muchísimo de lo que son sus hábitos, todo, o sea, incluso mira, acaban de sacar en el Smithsonian, en el museo que está en Nueva York, están en Washington, están sacando el simulacro, o sea, la maqueta lo más exacta hasta el momento del tiranosaurio Rex, del T-Rex. O sea, lo que salió en la película esta de Steven Spielberg del Parque Jurásico, el T-Rex de esa época no se parece en nada al de ahora. O sea, no es porque haya cambiado, sino que ahora sabemos más sobre él. Sí, incluso cuando yo era chiquito nadie te decía que tú estudiabas los dinosaurios, nadie te decía que había dinosaurios que tenían plumas. Ajá, este tiene plumas. Y sí, ahora se sabe que hay muchísimos dinosaurios que tenían plumas. Sí, el T-Rex tenía escamas y tenía plumas. Y entonces está muy interesante el artículo, lo pueden buscar ahí, yo lo posteé en Facebook, que hacen la reconstrucción, dicen incluso que los bebés de T-Rex, el 80 o el 90% no sobrevivían el primer año de vida, porque se los comían otros dinosaurios. Y el T-Rex, como está la maqueta que han hecho, debía pesar el animal entre 6 y 9 toneladas, pero tenía plumas en la punta de la cola, plumas en la cabeza y en otras partes del cuerpo. O sea, es una cosa tan rara que no se parece, o sea, en la forma general se parece a lo que conocemos como el T-Rex, pero las patas se las han hecho más cortas, porque dicen que en el diseño que se ve en la película, todo eso no podía moverse porque no tenía fuerza en los músculos para poder caminar con ese diseño que le hicieron. Entonces las patas son un poco más cortas, tiene pluma, tiene cosas, está muy interesante. Busquen la imagen que está dando vuelta en internet hoy. Está muy interesante la reconstrucción, es un cambio radical, incluso la cara no es tan fiera, parece un poco más bobo, aunque no deja de ser un carnívoro. No podía correr, o sea, en la película el T-Rex sale corriendo, el grande. En realidad el T-Rex no podía correr, podía caminar hasta 25 millas por hora, no más de eso. No, pero y es bastante para un animal tan grande de 9 toneladas de peso, eso es una barbaridad. Y bueno, hay una serie de estudios sobre los brazos. 25 millas por hora sí puede correr. El problema es que el término correr es cuando tú estás en un momento determinado sin hacer contacto con el piso. O sea, cuando tú corres, los 2 pies tuyos están flotando en el aire. Claro, sí, ¿qué distancia? Sí, o sea no podía correr una hora entera. No, tampoco. Pero podía correr en un momento dado a una velocidad de 25 millas por hora. Fíjate que, por ejemplo, estos que se dedican al deporte olímpico de caminar, ellos tienen una forma especial de caminar porque ellos no pueden dejar de tocar el piso con los pies. Sí, entonces, esa forma tan peculiar de caminar es para asegurar que siempre hay al menos un pie tocando el piso y para hacerlo lo más rápido posible. Entonces, el T-Rex hacía eso, o sea, él caminaba, él no podía saltar ni correr a suficiente velocidad como para poder levantar ambos pies del piso a la misma vez, porque el peso y la potencia de sus músculos no se lo permitía. Entonces, técnicamente es caminar.
pudiera ir a 25 millas por hora, pero estaba caminando también. Y de igual forma no iba a poder mantener el ritmo por mucho tiempo. Era demasiado peso y demasiado... lo más temible en él era la boca, los dientes, que se tenía varias hileras de dientes parecidas a los tiburones y se reparaban solos, se afilaban solos y seguían saliendo nuevos, y con eso podía partir y se comía los huesos enteros ahí yo no sabía que habían encontrado caca fosilizado de dinosaurios, de T-Rex, y que habían encontrado restos de huesos dentro de esa cosa fosilizada. O sea, evidentemente el animal se comía todo entero y digería los huesos también. Así que es un caso interesante. Busquen las imágenes en internet para que vean la diferencia entre el T-Rex que vieron en la película y el que van a ver ahora, que se dice que es la reproducción más exacta, científicamente más exacta que tenemos del T-Rex hasta este momento. Vamos a ir a las líneas. Ok. 305-541-9933 para hacer preguntas sobre temas científicos. Y en lo que entra una llamada, tú sabes que hicieron plantean que hicieron un análisis de cuánta energía usaba el cerebro para recordar cosas y para olvidar cosas. Y encontraron que cuando tú quieres olvidar algo, por ejemplo, un evento traumático o un mal evento en tu vida, un mal recuerdo, como se dice, querer olvidar algo emplea más energía que recordar algo que tú no recuerdes, que tengas olvidado. O sea, es más difícil olvidar que recordar. Recordar es volver a vivir. Sí. La Poderosa, está usted en el aire. Mire, buenas noches. Buenas noches. Voy a dejar una pregunta en el aire sobre la reproducción de las células. ¿Cree que si ellos ya reprodujeron la célula esa lo van a decir? Ellos no lo dicen, hay que hacer muchas investigaciones ahora. Ahí le dejo la respuesta. Piensen ustedes. Bye. Ok, bye. Muchas gracias por participar. Mire, yo no creo, quizás al inicio, o sea, ellos, mire, por ejemplo, en este caso, ellos han dado resultados después que hicieron el experimento. El problema es que los experimentos generalmente llevan todo un proceso, como generalmente se hacen bajo universidades o centros de cierto con cierto dinero garantizado para eso. Hay requerimientos de que no puedes dar información hasta que no termines el estudio, cosas por el estilo, hay contratos por el medio. Pero le aseguro que el día que logren sacar un mamut o cualquier animal prehistórico completo, un dinosaurio, lo que sea, el que lo haga, la institución que lo haga, va a tener garantizado dinero solamente por los derechos de televisión, va a tener garantizado, va a hacerse millonario. Seguro. Vamos a continuar. 305-541-9933. Buenas noches, Buenas noches, profesor. Buenas. Bueno, Enrique, te diré que conocí a Rolo esta noche con Julio Martínez allá en la 167, y conocí también a mucha gente allí. Estaba Fran de Varona. Sí, pero hoy estamos hablando de ciencia, no de Julio Martínez. Sí, no sé, pero quería hacerle una pregunta a él. Dispara. Diga. Yo me paro todos los días aquí en el balcón de mi casa y veo como si fuera lo que le llaman ustedes esas cositas que salen en el cielo, que dicen que son meteoritos, que son largos y brillosos. Sí. Hay uno que sale abajo y otro arriba, empiezan de abajo a subir. Yo quisiera que me contara algo de eso, si puede. Okay. Gracias. Okay. Si usted ve una traza en el cielo, eso que llaman un trazo, puede ser, si es muy brillante se le llama bólido o fireball en inglés, si es muy brillante. Pero normalmente, si usted está en un lugar aceptablemente oscuro, mirando al cielo, debe haber un promedio de 10 meteoros por hora, o sea, 10 piedrecitas cayendo. Esas piedrecitas que se ven así, que le llaman lluvia de estrellas, por ejemplo, una de estas estrellas que la gente le dicen pide un deseo. Esas cositas que se ven un poquito tenues son piedrecitas del tamaño de un chícharo que entran a varios miles de kilómetros por hora en la atmósfera y se queman, ¿ves? Y se evaporan totalmente.
ese evento, ese trazo de luz que usted ve se le llama meteoro. ¿Okay? El meteorito es la piedrecita que está flotando en el espacio. ¿Okay? Y entonces cuando entra en la Tierra y se ve brillar, que se derrite por su energía, rozando con la atmósfera terrestre, ese evento se le llama meteorito, y está el meteoroide. El meteorito es la piedra, incluso ya cuando está aquí en la Tierra es meteorito también. Como el caso de Cuba cuando cayó ahí en Viñales, todos esos fragmentos se le llaman meteorito, pero el proceso de caída es un meteoro, aunque en el caso fue bastante grande, así que debe haber sido un pequeño asteroide, pero básicamente lo que usted pueda tener en la mano es un meteorito, y lo que usted pueda ver en el trazo en el cielo se le llama meteoro. Al igual, un huracán también se le llama meteoro. O sea, son eventos que son lejos de su alcance y que usted puede ver, ¿no? Pues gracias a la luz que desprende en el proceso de entrada en la atmósfera, por el calor de la atmósfera. La línea está llena, vamos a continuar. 305-541-9933. Se cayeron 2. La Poderosa, tú estás en el se cayeron 3. La Poderosa, tú estás en el aire. Buenas noches. Buenas noches, heredero. Quiero preguntarle sobre esta nueva nave Dragon que mandaron tan exitosamente a la base arriba, a la ¿cómo le llaman? A la ISS, sí, a la ISS. Sí, a la estación. Ha sido un exitazo. Y nos pudieras hablar de los cohetes, cómo es que suben, impulsan la nave, regresan otra vez a la Tierra para ser reabastecidos con combustible y volver. Quisiera que nos hablaras de eso, porque por lo menos yo me desperté a las 3 de la mañana y tenía a Rey Río puesto por un lado y estaba viendo el lanzamiento. Fue algo maravilloso, y tanto el lanzamiento como el regreso. Creo que tiene unos paneles por fuera que es algo novedoso. ¿Pudieras hablarnos sobre esto? Porque ha sido un salto grandísimo en la NASA con esta industria. Sí. Voy a colgar para que me puedas hablar. Bueno, gracias por la llamada. Mire, lo primero que voy a decir es que un ruso, lo primero que comentó después de este proceso, de este vuelo, es que el SpaceX era la mayor amenaza que tenía el sistema ruso de cohetería, o sea, de lanzamiento de cohetes con astronautas, con cosmonautas. Los rusos estaban vendiendo, o todavía continúan vendiendo sus asientos, creo que eran 50 millones. Ahora, con el lanzamiento de SpaceX, esta primera prueba que fue, como bien dice, fue todo un éxito. Esta nave no solamente da la posibilidad de que los americanos comiencen a lanzarse desde el suelo norteamericano, desde el Centro Espacial Kennedy, sino que la nave es tan avanzada, o sea, todas las pantallas, no sé si la viste por dentro, todas las pantallas son de touch, de esta de tocar, todo es un proceso, está muy bonito, muy limpio. Ellos pusieron un maniquí, lanzaron un maniquí en la nave, y en el video cuando los astronautas de la ISS, después de acoplarse, que fue todo automático, todo el proceso fue totalmente automático. Después que lograron acoplarla, cuando entran, es de lo más bonito, porque además es un lugar totalmente limpio, espacioso, con esas pantallas tan bonitas y con esa escafandra que traía el maniquí, que habla totalmente de una tecnología prácticamente futurista. Cuando uno ve las naves Salyut que llevan prácticamente sin cambiar desde los años 60, que cuando tú metes 3 hombres allá adentro más la carga, no tienen espacio ni para estornudar, que si te das cuenta que para tocar un botón necesitan un palito para poder alcanzar el botón, porque no pueden ni echarse para adelante. Y en esta nave que ha creado SpaceX, hay espacio para prácticamente como un comedor. Es una cosa de lujo, es algo que parece más bien de la película 2001, una odisea espacial. Entonces, ha sido un éxito rotundo. Falta el lanzamiento, que debe ser para mediados de año, junio o julio, de la Boeing, que ellos también tienen su propuesta y la van a probar este año, que esperemos salga bien también. Pero de todas formas, lo que ha hecho SpaceX, que es la primera compañía privada que logra hacer todo esto, ¿okay? Hay que felicitarlos. Realmente yo estoy contentísimo con ellos, y todos los norteamericanos debieran sentirse sumamente contentos, porque esto restaura
prácticamente la posibilidad de este país de poner hombres en el espacio sin tener que pagarle a nadie, sin tener que pedirle permiso a nadie y sin tener que estar rendidos bajo condiciones de contrato que no nos interesa tener, porque prácticamente con los rusos, por lo menos a mí, es el que menos me interesa que tener astronautas montados en una nave rusa actualmente. Eso sin hablar de los fallos que han tenido actualmente. Entonces, realmente el proceso, aparte de que SpaceX es la primera vez en la historia que está trayendo de regreso las primeras etapas de los cohetes, o sea, cohetes reutilizables, eso es tecnología totalmente novedosa, totalmente nueva. Ellos son los únicos que la tienen. En este caso va a haber que contar con ellos para muchísimas cosas, y este año esperamos que haya por lo menos 3 o 4 lanzamientos más, incluyendo uno del Falcon Heavy, que espero no perdérmelo desde el Centro Espacial Kennedy. 305-541-9933. La Poderosa, ¿está usted en el aire? Hello. Quería comenzar a ver. No te oigo bien, acércate bien al teléfono. Bueno, ahí me oye mejor. Ahora sí. Sí. Sí, bueno, gracias. Quería saber si todavía había un sistema con la inteligencia artificial que pudiera uno estar con los números de la loto. Para más o menos qué posibilidad había de tomar los números ganadores, si es posible. Lo mismo que para usar las reglas, en todo lo que es juegos de azar o en la bolsa de valores. O sea, lo que está preguntando, gracias por llamar, lo que está preguntando es si con esta inteligencia artificial tú puedes llegar a calcular estadísticamente para controlar los juegos en Las Vegas. Es decir, juegos de azar. Yo no dudo que bajo ciertas condiciones pudieras llegar a tener algunas posibilidades, pero si es un juego de azar, realmente de azar, las posibilidades debieran ser iguales, o sea, no debieran influir. Pero el temor, te voy a decir, el temor principal que pudiéramos tener al respecto es al contrario. Es cuando los casinos comiencen a usar la inteligencia artificial para sus sistemas de juego. Que ahí la cosa cambia radicalmente. Entonces, yo te digo, primero, un sistema de inteligencia artificial lleva computadoras poderosas actualmente, o sea, no es que algo que tú puedas sentarte en tu casa y todavía poder hacer algo. Lleva procesamiento, lleva tiempo de procesamiento, no es algo que vayas a hacer en 2 horas, ¿ok? Ya con el advenimiento próximo de las computadoras cuánticas, que le faltan unos cuantos años todavía, o de computadoras ópticas o biológicas, bueno, todo eso todavía está en veremos, pero con las computadoras que tenemos por ahora, todavía falta un poco para eso. No creo que vayas a beneficiarte por ahora. Así que no inviertas mucho tiempo en esas preocupaciones. La Poderosa, ¿está usted en el aire? La Poderosa, oye, de verdad que es increíble. Oye, apenas te oigo, pégate bien. No, tengo un ruido atrás que me tiene loco, pero usted estoy hablando y no me está oyendo. Okay. Yo leí la vida de Elon Musk, y realmente el tipo es un genio. Realmente la vida tan pobre que él tuvo, toda la vida, es una cosa increíblemente interesante. Y lo que él ha realizado, lo que él representa hoy para la historia de la humanidad y todo, realmente es, yo lo compararía con un Werner von Braun en su tiempo. Y realmente, de verdad que es increíble lo que se hombre ahí, que se le dio adelante a 1 millón de gente, y de verdad que entiendo que pero como este hombre también empecé a ver cosas de lo que de la historia de él y todas las cosas, y digo, no, este tipo es abogado, este tipo vaya, este hombre, y por lo joven que es, este hombre va a llegar, yo no sé, hasta donde él quiera llegar, va a poder llegar. Aparte, ya te digo, en comparación con un Werner von Braun, que vaya, hay que decir, vaya, de ahí va al cielo. Aparte de eso, te quería hacer una pregunta, primera vez que hablo contigo. Sí. Yo en Cuba leí en una publicación una vez referente a lo que es el radio esférico. El radio esférico, y hubo un evento que pasó, que entraron, bueno, yo leí que hubo eventos en aviones que se coló un radio esférico, incluso detallado con todo, altura, velocidad, desplazamiento y todo. Incluso en un laboratorio de La Habana de ciencia, también incluso se ve la
sobre los 80, finales de los 80. Sí. En el pueblo de rayos esféricos y en mi barrio, bien, yo vi una vez algo que tiene que haber un rayo esférico, lo que acabó con el techo de la casa, y rebotó, miró, vaya, hizo unos estragos increíbles. Yo estoy hablando y lo que estoy oyendo atrás es un ruido espantoso, pero ustedes me están oyendo porque bueno, estoy oyendo. No, yo sé, yo te estoy escuchando con un ruido atrás, no sé de dónde viene. Voy a colgar para que me digas qué cosa es rayo esférico y cómo se origina el rayo esférico. Voy a colgar porque me voy a quedar sordo porque ahora no apagué el radio y sigo oyendo el ruido espantoso. Yo no sé cómo van a poder arreglar esto. Bueno, voy a continuar, dale, a ver si puedo ir arriba. Ok, gracias. No, pues nosotros podemos escuchar. Mire, el rayo... Sí, se oía un sonido otra vez. Sí, había algo que estaba interfiriendo con el micrófono. El rayo esférico, en realidad nosotros no sabemos todavía cómo surge y qué cosa es, y cómo se mantiene. Casualmente, yo le estaba mostrando a Cristi hace unos días algunos videos de rayo esférico. Bueno, es una de las cosas más interesantes, pero como es algo que sucede tan poco, es tan raro de ver, y mucho más raro de grabar, y mucho más difícil, por supuesto, de registrarse con instrumentos científicos, todavía estamos prácticamente en la cuna con eso. Las ideas, historias hay muchísimas. Yo recuerdo esos casos allá en Cuba, también un caso de de una revista Sputnik que narraba un montón de cosas que habían sucedido en la Unión Soviética con ese tipo de eventos. En Cuba creo que surgió al lado de un aire acondicionado en el Instituto de Meteorología, pero yo particularmente tuve conocimiento de una persona que lo vivió dentro de un avión volando, le surgió un rayo esférico y les explotó y le hizo un boquete a un costado del avión. El rayo esférico es una gran bola de energía. Yo te puedo recomendar, no sé si lo has buscado, pero si lo buscas en YouTube, hay algunos videos donde se ve. Es impresionante, hay que ver eso porque realmente vale la pena. Los videos, si todos son reales, porque como siempre puede haber alguna posibilidad de algún trucaje, pero los que se ven allí están sumamente interesantes. Hay algunos en medio de tormenta, o sea, después de una descarga de un rayo normal, surgen 1, 2 o 3 bolitas de esas subiendo en dirección a las nubes. Y hay otros casos, hay un caso donde se ve uno viajando a través de un campo de maíz, pero básicamente se supone que el rayo esférico es una gran bola de plasma, o sea, de gas calentado, y las teorías que había en la época donde yo estuve siguiendo eso era que era un campo electromagnético muy fuerte que mantenía la forma esférica o casi esférica. Hay algunos que tienen forma de pera y cosas por el estilo, pero que la forma casi siempre tiende a ser esférica, que había ciertos campos electromagnéticos que en teoría pudieran servir para confinar el plasma en una bola y mantenerlo estable durante un tiempo. Muchos de los casos que conocíamos, algunos desaparecían, pero había casos, sé de casos de personas que le dieron con la mano a un rayo esférico y le quemó la mano. O sea, porque eso es candela, eso es un rayo, o sea, eso es energía, y a cualquier persona que lo vea le aconsejamos alejarse de él. Tiende a seguir, o sea, a veces pero se mueve rápido. No se explica por qué comienza. No es, puede ser que el comienzo sea a partir de una descarga eléctrica normal, de un rayo. Como una doble reacción. El rayo cae y bajo esas condiciones se crea una bola de plasma que se mantiene existiendo, mantiene alumbrando. Pero generalmente tiene carga eléctrica, se escucha chisporreteo, tiende a moverse siguiendo campos eléctricos o corrientes de aire débiles o no tan débiles, o sea, siguiendo el viento, por ejemplo. Entonces, si usted ve surgir algo de eso cerca de usted, trate de alejarse lentamente, huirle a todas las conexiones eléctricas que haya, porque puede ser que trate de acercarse a tomar corrientes a un poste con un tendido eléctrico o cosas por el estilo, ¿ok? Y si está dentro de un automóvil, enciérrese y espera que esa cosa se vaya o se explote. Trate de alejarse lo más posible, porque en muchos casos al final de su vida lo que hacen es explotar, o sea, liberar la energía de forma explosiva. Y hay casos donde se refieren que ha dejado huecos de más de 1 metro de diámetro en una calle de asfalto. O sea, no es algo de juego, ¿ok? Ok, continuamos. La Poderosa, ¿tú estás en el aire? Sí, buenas noches. Buenas noches. Y invitados. Buenas noches. Esta pregunta para el profesor. El profesor te dijo que había una escasez del gas helium. ¿Por qué es que lo venden para las
las fiestas y los globitos y eso. Y la otra cosa es su opinión personal sobre las células madres. Muchas gracias. Mire, gracias por llamar. Bueno, primero, el helio se está vendiendo porque es un negocio. O sea, como todo aquí, todo lo que puede hacer accesible a venderse y a convertirse en dinero si tú eres una compañía privada, o sea, tú lo estás extrayendo. Exactamente, cualquier compañía privada lo usa. De hecho, estaba mencionando que en los años 70 salió una ley del Senado de que obligó al gobierno a vender las reservas de helio que tenía y a precios más baratos de lo que estaban vendiendo las instituciones privadas. O sea, son cosas que suceden a nivel de mercado. Incluso yo tenía por ahí estaba leyendo un análisis de un especialista de mercado que decía que no había problema con la escasez de helio porque realmente había suficiente helio para abastecer el mercado. Pero el problema es que, o sea, desde el punto de vista de mercado no hay problema, pero desde el punto de vista de utilidad del material que se va a terminar tarde o temprano sí hay una crisis. Pero bueno, básicamente la idea es que en algún momento no se van a seguir vendiendo globitos, ¿ok? Por ahora pueden aprovecharlo. Me estaba preguntando también sobre las células madres. Bueno, imagínense, yo pienso que es una gran posibilidad de desarrollo de la medicina, pero al igual como todo lo que hacemos, es una espada de doble filo y pueden suceder muchas cosas, al igual que cosas buenas, pueden suceder muchas cosas malas de esa tecnología. Todo depende de quién la use y lamentablemente no siempre las intenciones son las mejores. Bueno, continuemos. La Poderosa, está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Tengo dos preguntas para el señor heredero. Bien. La primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un roquete o un rocket y un spaceship, una nave espacial? Porque cuando yo era niña que volaban los Apollos, le llamaban nave espacial, no le llamaban rocket, y tenían el shape de una nave espacial, no de un rocket. Okay. Ahora le dicen rocket. Y mi segunda pregunta es la siguiente. El otro día escuché en el televisor que que la primera persona que van a mandar a Marte va a ser una mujer. Uh-huh. Igual que la próxima persona que va a ir a la Luna va a ser una mujer. Las dos la anunciaron por la televisión. Entonces yo le hago a usted la siguiente pregunta. ¿Cuál es el interés que la próxima persona en ir a Marte, la primera persona en ir a Marte va a ser una mujer? ¿Es que acaso quieren ver si la mujer ovula en Marte o si menstrua en Marte? ¿Cuál es el interés en que sea una mujer la primera persona en ir a Marte? ¿Y por qué no mandan una perra como mandaron los rusos a Laika? Porque esa prejudice contra los animales, si los animales son muy beneficiosos para los seres humanos, ¿por qué junto con los astronautas a Marte no mandan animales también? Muchas gracias y buenas noches. Ok, bueno, gracias. Claro, sería dificilísimo mandar un perro en un viaje tan largo. Bueno, le garantizo que si mandan un perro a Marte, el perro va a terminar como en una bandeja hecho bistec. Mire, el problema es que cualquier cosa, para poner algo en órbita, el costo es $10,000 por libra hasta ahora. O sea, si va a poner un perro que le pese 10 libras, serían $100,000 solamente para poner el perro allá arriba, un poquitico más arriba de la atmósfera terrestre. O sea, todo lo que se hace en el espacio es costoso. Entonces, tiene que tener un sentido. La idea de poner las mujeres, bueno, casualmente esta semana estuve leyendo un artículo sobre la historia de la NASA con respecto al tema de la menstruación en las mujeres. Y al inicio no había problemas porque todos eran hombres y eran pilotos militares y gente con experiencia de entrenamiento especial. Pero cuando comenzaron a ir civiles, científicos y otro tipo de personal, ya tuvieron que enfrentarse a eso. La historia de la menstruación en el espacio, la NASA estuvo analizando eso hasta que por fin enviaron una mujer y aunque no se ha dicho quién fue la primera que menstruó ni en qué momento sucedió, todo parece indicar que fue normal. O sea, que el proceso de menstruación fue normal, aunque por supuesto debe ser incómodo. Al igual que los de aquí en la Tierra, allá arriba quizás sea un poco más incómodo. Pero lo que reportaron es que no había nada anormal. Entonces, la opción que se ha manejado para futuras misiones
es usar estas pastillas que evitan, ¿cómo que se llama eso, Cristi? Que no surja el periodo. ¿Anticonceptiva? Bueno, anticonceptiva creo que lo hacen también, pero es un tipo de medicina especial que evita que la mujer ovule. Y entonces se evita todo el sangramiento y todo ese tipo de cosas durante el tiempo que haga falta que dure la misión. Porque se discutía, o sea, una de las cosas que se discutía es que si la mujer estaba en un proceso de menstruación, no iba a poder atender a todo el trabajo y todas las necesidades que tenía la nave que podían ser urgentes. Entonces, deben ser ciertas hormonas. Sí, debe ser un sistema hormonal. Entonces, todo eso se ha analizado, pero bueno, hay ventajas también en enviar a las mujeres. Las mujeres a veces se concentran mejor en las actividades, tienen un porcentaje mayor de éxito en ciertos tipos de actividades también, y pesan menos y consumen menos alimentos bajo ciertas condiciones. Entonces, todo eso se analiza, o sea, son de las cosas que se están analizando. El viaje a Marte falta muchísimo para eso, no sabemos todavía si eso va a suceder, y lo que está más en punta para eso es el SpaceX, y va a demorar un poquitico todavía. Ok. La Poderosa, ¿tú estás en el aire? Buenas tardes, Genosa. Buenas tardes. Yo quería hacer un comentario al señor que está hablando ahí. Sí, ¿cómo no? Mira, yo vivía en el estado de New Jersey, ¿no? Y mi casa era de 2 plantas, entonces en la segunda planta había una claraboya, esto que le ponen como del techo, ¿no? Sí. Que tú puedes mirar por el espacio para arriba. Y ese día yo estaba acostado en la cama y me encantaba estar tipo era solito arriba. Entonces yo miré y de momento empezó a llover y empezó a caer muchos rayos. Y parece que cerca de mi casa cayó un rayo. Y a mí se me fue la vista completamente. Entonces lo que veía en el espacio eran como unos cablecitos azulitos. Eso es lo único que yo podía ver. Y yo tenía que bajar de la segunda planta para abajo. Y le grité a mi esposo que me fuera a buscar, que no veía nada. Yo creo que sé qué explicación tiene eso con el rayo. Bueno, no sé exactamente, pero usted dice que lo que veía azul era un cordón azul que se veía moviéndose. Era un cordoncito, pero chiquito, como partículas pequeñas. Como fluorescencia. Pero no veía más nada que eso, y yo cogí miedo, ¿no? Eso fue después de caer el rayo. ¿Usted vio eso después? Mi esposo me fue a buscar y dijo, mi amor, mira, yo nada más veo esto en el espacio. Entonces me sentó, me dio un poquito de agua, y pasó como media hora, y me volvió la vista. ¿Qué cree usted que pudo haber sido eso? Porque está extraño, ¿verdad? Está extraño, pero si el rayo tuvo capacidad para afectarla, tuvo que haber caído bastante cerca. O sea, sí, creo que era cerca porque yo estaba mirando y sentí cuando el cielo está así, cuando el rayo está lejos, se siente, no sé, pero se me fue la vista completamente. Wow. Entonces lo que vi era como un chiquitito, como azul sucia en el espacio, y yo tuve miedo porque no podía bajar la escalera. Yo lo que quiero que sé qué cosa tiene que ver que se me haya ido la vista cuando cayó ese rayo. Bueno, la única posibilidad es que una parte de la energía del rayo haya pasado cerca o a través de su cuerpo. ¿Okay? Entonces, pero una claraboya que se ve el espacio, ¿no? Para arriba, y el techo, la planta alta. Wow, está interesante, está muy interesante eso. Bueno, gracias por llamar. A mí nunca, nadie me ha podido dar una respuesta. Por eso le pregunto a usted a ver si usted tenía alguna respuesta. No, pero es que habría que ver todas las condiciones, o sea, qué fue lo que sucedió, a qué distancia usted estaba. Si usted vio, o sea, si después de la caída del rayo usted vio algún cordoncito, pues digamos a través de la claraboya, vio una cosita, una línea azul que se movía, que estuvo un tiempo así actuando. Ajá, eso era un pedacito. Sí, eso es una manifestación similar al rayo esférico, ¿okay? Es energía que se queda allí y que tome determinada forma. Hay tipos de rayos que les llaman el rayo esférico, pero hay algunos que forman como una especie de cordones. Eso también puede suceder. Oye, gracias por llamar. Gracias. La Poderosa, ¿tú estás en el aire? Buenas noches, Espinosa e invitado. Buenas noches. Mira, yo tengo 2 preguntas para su invitado. La primera es, ¿qué tiempo se demora la batería solar del aparato que mandaron a Marte en cargarse?
Y la otra, ¿qué tipo de pila o batería usan para cuando llegue el aparato pueda tener energía y mover las partes? Ya, se está refiriendo a Marte siempre, ¿verdad? Sí. Ok. La nave, las naves que se ponen en Marte, mire, por ejemplo, el Spirit y el Curiosity y el Opportunity. El Spirit y el Opportunity, ellos lo que tenían eran paneles solares con unas baterías. Las baterías son baterías recargables, similar a la que usted usa, lo que la tecnología, bueno, un poco más cara, un poco más grande, con mejores condiciones, mejor aislamiento, okay, calentamiento para poder superar los fríos de las temperaturas del amanecer en Marte. Pero básicamente era un sistema solar, un panel solar con batería. Pero las otras naves lo que tienen es un sistema con una batería nuclear de plutonio. Eso lo hay no solo en los que se pusieron en la superficie de Marte, sino también las sondas Voyager, por ejemplo. Estas sondas que se mandan al espacio profundo llevan pilas de plutonio que lo que hacen es básicamente generar calor, y de ese calor se extrae, a través de ese calor se genera electricidad. Es un proceso relativamente simple. La parte más delicada es el plutonio, que es un subproducto del uso de los reactores nucleares, y en este momento, hablando de escasez y cosas, el plutonio es una de las cosas que la NASA tiene en escasez, porque, bueno, como es una cosa radiactiva, lleva todo un proceso de papeleo, un proceso burocrático, un proceso de análisis y de transporte, desde un reactor nuclear hasta el lugar donde lo almacenen para ser usado para formar una batería nuclear para luego lanzarse al espacio, que también es otra parte del riesgo. ¿Okay? Si el cohete tiene un problema, un accidente en la subida, esa batería nuclear va a caer en algún lugar. En los años 70, si mal no recuerdo, los rusos perdieron un satélite, o sea, lo lanzaron y no llegó a ponerse en órbita y cayó en un lago en Canadá. Y eso fue tremendo problema, entre localizar el lugar donde había caído, extraer todo aquello, y tenía una batería nuclear adentro. Entonces, todo eso trae incluso consecuencias diplomáticas. Sí, me imagino. Creo que tengo tiempo para... No tengo tiempo ya para ninguna otra llamada. No me has hablado del parque. Yo no voy a estar ahora en las próximas semanas, no voy a estar en el parque. Estoy haciendo un trabajo en la casa, entonces voy a estar un tiempo sin ir. Yo de todas formas les voy a avisar en cuanto vaya a reiniciar. Ya abriste un techo, ya abriste un hueco en el techo de tu casa. Casi. Voy a comenzar a hacer un conservatorio en la casa, y entonces voy a dedicar un poco de tiempo a eso. Pero básicamente el que quiera, yo en cuanto tenga oportunidad voy a recomenzar las observaciones y se los dejo saber por esta vía. Bueno, Candela, vamos a ver cuando llega ahora Freddy o Humberto. Bueno, creo que había una señora en lo que él llega que había preguntado también cuál es la diferencia entre un cohete y un spaceship. Y el cohete es la nave que se usa para lanzar el spaceship. O sea, el spaceship es la nave que se pone en órbita, es lo que está en órbita. Es como el casquillo de la bala. Exactamente, la bala es la parte de adelante y el casquillo es la parte de atrás, que es el cohete, que es lo que impulsa, es donde está el combustible. O sea, el cohete es básicamente el reservorio de combustible con los motores, los tanques de combustible con los motores. Y el resto, la puntica, la parte más alta del cohete, lo más chiquitico que ve allá arriba, ese es el spaceship, es la nave que se va a dejar en órbita. Realmente una cosa que puede pesar 2.000 toneladas en el lanzamiento, usted va a poner en órbita quizás 1 tonelada de material. Bueno, nuestro nicaragüense en órbita, Freddy Corea, está aquí y ya se nos acaba este programa de hoy. Mañana tengo aquí a Roland Bejar, así que Freddy, dame candela para irme. Chao.